puede ser. Estimados colegas y alumnos, vamos a iniciar algunas presentaciones y entre ellas esta presentación refiérese a la primera onda o primer bucle del electrocardiograma y del vectocardiograma llamada onda P. O sea, en esta presentación estudiaremos la onda P y el bucle P o alza P en su aspecto de despolarización, repolarización y daremos nociones sobre la localización anatómica de las cámaras auriculares. Además, explicaremos una relativamente nueva forma de entender cómo se procesa la despolarización de las aurículas. Aquí tenemos la representación de la despolarización y repolarización de las aurículas y de los ventrículos. Como pueden apreciar, las aurículas se despolarizan siguiendo longitudinalmente las fibras, y esto es porque su espesor es muy pequeño, de manera que la activación se procesa longitudinalmente, tanto la despolarización cuanto la repolarización. Primero se genera la onda P de despolarización y a seguir la repolarización, la cual es una onda que en condiciones normales no se observa en virtud que temporalmente es concomitante con la despolarización ventricular. Esa es la onda T de los atrios, por lo tanto se llama onda TA o TP, que corresponde a la repolarización ventricular. La característica de esta onda es que se opone totalmente a la despolarización. Por ejemplo, aquí es positiva la onda P y sigue una repolarización negativa. Todo lo contrario ocurre en la despolarización y repolarización de los ventrículos. En virtud de su gran espesor, la activación se procesa de endo a epicardio y por razones de temperatura y presión intraventricular se demora un poco la despolarización en el endocardio y inicia del epi al endocardio, pero siempre transversalmente, y eso hace que el QRS y la onda T tengan la misma polaridad en condiciones normales. Bueno, aquí hay una cosa nueva o relativamente nueva que vamos a explicar, cómo realmente se produce la activación de las aurículas. En la primera hipótesis, que vamos a llamar hipótesis A, esta hipótesis, casi todos los libros y las publicaciones erradamente muestran la existencia de tres haces o facies que unen el nódulo sinusal de Katie-Flack, donde se origina la activación del corazón, al nódulo atrioventricular de Taguara. Existirían vías preferenciales anterior, media y posterior, las cuales, según esos autores, tendrían una velocidad de conducción mayor porque existiría fibras de Purkinje que facilitarían la velocidad de conducción. Esto no ha sido demostrado en los estudios más recientes, por lo tanto no debemos dar crédito
a esta hipótesis, a pesar de ser, tal vez sea la más consagrada. Para ella, el haz anterior da origen a un ramo que se llama Bashman Bundle o haz de Bashman, que fue identificado por Bashman en los albores del siglo pasado. Activa la aurícula izquierda aproximadamente desde el techo de esta cavidad. Luego tenemos aquí la porción media, o sea, el fascículo medio, llamado Wenckebach, o medio de Wenckebach, y el posterior, llamado de Thorel. Además existiría un pequeño fascículo naciendo de la parte terminal del Thorel, bypassando el nódulo AB, que se llama justamente Haz bypass de James. Pero la verdad sea dicha, esto no ha sido comprobado en los estudios más recientes. Una segunda hipótesis, simplórea, a pesar de interesante, explica la dispersión de la activación en las aurículas como si nosotros tiráramos una piedra en un lago manso sin viento, tiramos una piedra y se formarán ondas semicirculares que irán activando el tejido auricular. Esta explicación es agradable, pero no tiene un asidero, no tiene una cosa muy lógica. Hasta que, más recientemente, gracias a los trabajos de Anderson, se observó que había vías preferenciales, pero musculares, a través de unas fibras que se encuentran en la pared libre principalmente de la aurícula derecha. Veamos. Aquí está representado un corazón visto de frente. Como ustedes pueden observar, la aurícula derecha está adelante y hemos cortado la aurícula y rebatido un pedazo de la pared anterior, y al revertirlo observamos que en el endocardio de la pared libre existe, digamos así, pequeñas elevaciones longitudinales que se llaman músculos pectíneos o pectinating muscles o músculos pectinados o pectíneos. Esos músculos se llaman así justamente porque recuerdan mucho los dientes de un peine. Entonces ellos son longitudinales, siguen la vía longitudinal, como si fueran verdaderos conductos. Y vean ustedes, aquí está esos músculos pectíneos longitudinales. Cuando nosotros vemos esos músculos, observamos en su histología que longitudinalmente entre célula y célula existe una cantidad mayor de conexina 40. La conexina 40 son los gap junction que tiene el corazón atrial. Están localizados en los atrios, esos gap junction. Esa conexina 40 hace que la velocidad de conducción longitudinal sea mucho más rápido que la conducción transversal, pudiendo generar un tipo de arritmia especial que ya veremos. Pero lo importante es decir
que la velocidad de conducción longitudinal es mayor y la propagación transversal es mucho menor. ¿Ok? Estas proteínas, esta conexina, están, digamos, comandadas en su génesis a través de un gene llamado el gene GJAS o Gap Junction Protein Alpha 5. Es un gene de 40 Dalton que se expresa selectivamente en los músculos auriculares y son los responsables por la mediación eléctrica de la activación de las aurículas. Cuando nosotros tenemos problemas o mutaciones en este gene, pueden surgir arritmias auriculares como la fibrilación atrial hereditaria tipo 11 o la parada atrial, atrial stanting. La parada atrial puede ocurrir cuando hay mutaciones en esta conexina 40, que es la que permite que longitudinalmente el estímulo corra en forma bien veloz. Cuando no ocurre esto, pueden surgir arritmias. Veamos. Aquí está mostrando que los trastornos en el impulso de ese tipo se llama el circuito de reentrada anisotrópico. ¿Qué quiere decir anisotrópico? Anisotrópico quiere decir que la velocidad de conducción en todas las direcciones no es igual. Es más rápida longitudinalmente que transversalmente. Y ese anisotropismo, que normalmente es isotrópico, ese anisotropismo puede conducir a los problemas arrítmicos de las aurículas, por ejemplo, por mutaciones genéticas. Pero esto no se explica sin pensar en que hay Purkinje las vías preferenciales de conducción dentro de los atrios. Entonces, ¿qué es lo que es la anisotropía de reentrada? O que se origina de una mayor velocidad de conducción en el sentido longitudinal de las fibras y menor velocidad en el sentido transversal o perpendicular de esas fibras. ¿Ok? Aquí estoy mostrando que yo, para tener una noción, que en el humano, el corazón humano tiene básicamente dos grandes conexinas. Una, la conexina 43, que está arriba, que se expresa dentro de los vasos y en el músculo atrial miocárdico, ¿no? Y esta conexina, por ejemplo, es deficitaria en el tracto de salida del ventrículo derecho en el síndrome de Brugada. Esto ha sido demostrado recientemente. Y la conexina 40, que es comandada por este gen, se expresa selectivamente en los miocitos atriales y es responsable por la coordinación eléctrica de la activación de las aurículas. Y mutaciones en esta conexina nos llevan a la fibrilación auricular genética. Bueno, aquí debo mencionar también cuáles son las conexiones existentes reales entre ambas aurículas. Las conexiones obvias existentes entre ambos atrios es muy importante para determinar la duración de la onda P. Entonces tenemos esa conexión que se encuentra en el techo de la aurícula izquierda a través de la banda de Bashman Bundle, y también se han descrito en las vecinanzas de la fosa ovalis o el foramen oval
ahí encuéntranse conexiones en el 73% de las autopsias de pacientes y en el 80% en la parte más baja de la fosa ovalis. De manera que existen comunicaciones que unen ambas aurículas, una alta en el Bachmann y una media y otra un poco más baja, que conectan ambas aurículas para formar la onda P de la despolarización auricular. Y aquí apenas para mostrar, la parte inferior de la aurícula derecha tiene una anatomía importantísima para los electrofisiólogos porque ellos deben conocer con precisión ese tipo de anatomía en el lugar llamado en el istmo cabo tricuspidio, donde está el triángulo de Koch. Aquí el orificio de la vena cava inferior, el orificio de el coronaris sinus, el ostium del ostium coronario, una montaña de Eustaquia que se unen para formar aquí el llamado triángulo de Koch, esencial para el tratamiento invasivo del flúter atrial, por ejemplo, típico. Para nosotros entender la onda P, el primer paso es saber la posición espacial de las aurículas. Quien no entiende esto no puede entender la onda P. Aquí está representado a la derecha la onda, la cavidad auricular derecha, ¿ok? Con la vena cava superior, el seno coronario abajo, y seguido hacia abajo por el ventrículo derecho, del cual sale la arteria pulmonar. Y las cavidades izquierdas se encuentran principalmente atrás. Claro que a la izquierda, pero mucho más atrás que a la izquierda. Esto es un concepto muy importante para determinar las características espaciales de la onda P, o sea, de la despolarización. Aquí está representado los tres planos del espacio en el mundo tridimensional en el cual nosotros vivimos. Esa es una ventaja del vectocardiograma sobre el electrocardiograma, porque el electro consagrado, él tiene en cuenta apenas dos planos, el plano frontal con sus 6 derivaciones y el plano horizontal o precordiales o transversal u horizontal. Ya el vectocardiograma nos muestra un tercer plano, que es el plano sagital, que divide, el plano sagital divide el cuerpo lado a lado, derecho e izquierdo. ¿Ok? Entonces aquí están representados los tres planos del vectocardiograma. Y aquí tenemos la onda P como ella es y sus características. La onda P del adulto normal nunca ultrapasa, nunca es mayor que 110 milisegundos. Ese es el límite normal. Puede ir de 80 a 110 milisegundos. Y una cosa fundamental es que la primera parte de activación depende de la aurícula derecha, aquí representada por ese en azul aquí. Vean, el atrio derecho inicial, luego una parte intermediaria donde se activa el septo interatrial entre los 20 y los 45 milisegundos. Y finalmente se activa la parte final, la aurícula izquierda, entre 30 y 90 milisegundos o 110 veces. ¿Ok? Entonces aquí está representada aurícula derecha, septo y finalmente la aurícula izquierda. Como ustedes pueden ver, la aurícula derecha está delante y a la derecha.
y la otra, o sea, la aurícula izquierda, atrás y a la izquierda. Y aquí una vista panorámica, básicamente de los tres planos del espacio, los bucles vectocardiográficos y apenas en el plano horizontal la correlación con las ondas P en el plano horizontal. Primera cosa que salta a la vista es que el bucle P es menor en el plano horizontal que en los planos sagital y frontal. Y también salta a la vista que la aurícula derecha es principalmente anterior más que derecha. Aquí está representada por Don Quijote, que está adelante. Y atrás, la aurícula izquierda, el gordito atrás, Sancho Panza, localizado atrás, a pesar de que un poco a la izquierda, pero principalmente atrás. Ese concepto es fundamental para entender. Se llama aurícula izquierda, pero es la aurícula posterior. Y vean ustedes que claro está esto en el plano sagital. La aurícula derecha toda adelante y la aurícula izquierda toda atrás. Como ustedes pueden ver, el inicio de la despolarización auricular ocurre en un punto llamado punto E, que es el punto justo de inicio en el nódulo sinusal de la activación de la aurícula derecha. Y el punto C es el punto 0, es el punto del fin de la despolarización auricular y se encuentra un poco atrás y a la derecha. Y aquí en el plano sagital, atrás y arriba. Y en el plano frontal, arriba y a derecha. O sea, arriba y a derecha, atrás y a derecha, atrás y arriba en el plano frontal y sagital. ¿Ok? Entonces, con esa visión en los tres planos, nosotros ya tenemos con clareza cómo vamos a estudiar la activación auricular o la onda P. ¿Qué vamos a estudiar en la onda P? La onda P es la primera deflexión del electro que representa la despolarización o activación de las cámaras o de la cámara biatrial, aurícula derecha y aurícula izquierda. Esa onda, la onda P, es pequeña, suave en su contorno y es pequeña porque la masa a despolarizar de ella es mucho menor que la masa ventricular. En ella vamos a estudiar los siguientes elementos: la polaridad, el voltaje o amplitud de la onda, la duración de la onda, el aspecto, shape o morfología de la onda y el eje eléctrico de esta onda en el plano frontal principalmente. Veamos la polaridad. Una onda P puede ser positiva, como en la A, puede ser negativa o puede ser bifásica. En este caso puede ser positivo negativa o plus minus o negativo positiva minus plus. ¿Ok? Veamos qué ocurre con la polaridad en el plano frontal. Aquí tenemos el inicio en el nódulo sinusal, activación de la aurícula derecha, biatrial, atrio izquierdo y termina arriba y a derecha. Como ustedes pueden ver, el bucle P se apunta abajo y a la izquierda, bastante próximo de más 60 grados de 2, entonces obligatoriamente la onda P tendrá que ser de polaridad positiva en más 60, también de polaridad positiva en 0 grado, en D1, y de polaridad positiva en más 90 ABF.
Y obligatoriamente la onda P será negativa en ABR en menos 150 grados. Y en ABL puede ser positiva, pero también puede ser, dependiendo del eje de la P, minus plus. Y en más 120 en D3 puede ser positiva, pero también puede ser plus minus. Entonces claramente ya sabemos las polaridades de la onda P en el plano frontal. Veamos ahora el plano horizontal. Aquí está el magro y el gordo. Sancho Panza atrás, horizontal, con su gran barriga, y aquí Don Quijote, magro, magriño, flaquito, adelante. Muy bien, aquí se inicia en el nódulo sinusal la activación, se activa la aurícula derecha, luego ambos atrios y finalmente la aurícula izquierda localizada atrás y un poquito, termina un poquito a la derecha. Eso hace que más o menos apunte a B4 la onda P o bucle P, y eso condiciona que siempre la onda P de B3 a B6 sea positiva. No obstante, en B1 y en B2 frecuentemente ella es plus minus o positivo negativo, bifásica, pero a veces puede ser positiva. Ahora veamos el voltaje. Para medir el voltaje de la P, debemos saber que el mismo se debe realizar desde el borde superior de la línea de base al ápice de la P. Y si la P fuera negativa, del borde inferior de la línea de base al nadir de la P. Esa es la forma adecuada de medir el voltaje, la amplitud y la profundidad de la onda P. Esa onda P sabemos que no puede ser mayor que 2,5 milímetros, 2,5 milímetros o 0,25 milivolt en D2 o en las derivaciones de los miembros, y no debe ser mayor que 1,5 milímetros en las precordiales. Eso es fundamental saber. En cuanto a la duración, este es un parámetro extremadamente importante para la sobrecarga auricular y para los bloqueos interauriculares. La duración de la P apropiadamente debe aferirse de la parte interna de la onda y jamás de la parte externa. Esa es la forma que debemos medir la onda P. Y una cosa fundamental, la duración de la onda P está en relación directa con la edad de la persona, desde la gestación. Por ejemplo, un embrión tiene una onda P entre 18 semanas y 22 semanas de apenas 44 milisegundos. Cuando tiene más de 37 semanas, 52,9 o 0,9 milisegundos. En el primer año de vida, 2 cuadraditos, no máximo. El máximo son 2 cuadraditos. Entre 1 año y 12 años, 90 milisegundos es el límite. Y después de los 12 años de edad, ya 100 milisegundos. Y en las personas de edad puede tener hasta 11, ¿ok? En cuanto al aspecto, habíamos ya comentado que la onda era redonda, lisa, pero puede ser normal, como en el primer caso superior, teniendo una pequeña muesca en el ápice, pero en los casos normales, el ápice de ambas muescas no debe alcanzar un cuadradito pequeño. Esto se ha visto como valor normal en la amigdalitis crónica,
en los diabéticos y en los individuos, en los atletas vagotónicos. Se puede ver una onda P de ese tipo con un notchet, con una entalle, una muesca en la parte superior. Ahora, si nosotros tenemos una onda P de duración mayor, ya de un cuadrado grande, y los ápices son igual o mayor que 40, y principalmente cuando el segundo ápice es más alto que el primero, ese tipo de P se ha denominado P mitrale, de sobrecarga auricular izquierda. Esto se ha visto en la sobrecarga auricular izquierda, pero también en los bloqueos interauriculares, de cualquier grado, de primero, segundo o tercer grado, que constituye el síndrome, este último, el síndrome de Bayes. Y aquí mostramos una proyección apenas en el plano frontal, para mostrar que el primer vector corresponde a la aurícula derecha, que es la primera cámara en activarse. El último vector corresponde a la aurícula izquierda horizontalizada, y el vector resultante apunta próximo de D2, o más 60. ¿Ok? Y huye del hombro derecho, por lo tanto, siempre será negativa la onda P, a menos que haya una dextrocardia en condiciones normales. Y siempre será positiva en más 90 y en D1 en 0 grados. Y variable en L y en D3, más 120 grados. Ahora una cosa que tiene a ver con lo que primero describimos. ¿Cómo es la velocidad de conducción en las diversas estructuras, desde el nódulo sinusal pasando por toda la aurícula? En la parte central del nódulo sinusal, en la región interna del nódulo sinusal, donde están las células P, esas células llamadas P, porque son las células marcapaso, pacemaker cells, marcapaso, son células pálidas porque no tienen glucógenos, pale, por eso P, o células que en esa área la conducción es mínima porque no hay unión entre las células. Es ridícula la conducción, es apenas de 2 a 5 milímetros. Ya en la periferia del nódulo sinusal, también la velocidad es muy lenta, de 7 a 11 milímetros. Ahora ya en los aurículas, en virtud de lo que hoy conocemos por la conducción rápida longitudinal por los músculos pectíneos de la aurícula, llega a tener 1 metro por segundo o 1000 milímetros por segundo, casi alcanzando la velocidad de los ventrículos, que tienen Purkinje, células de Purkinje. En el músculo banal atrial, cuando no es siguiendo esas líneas, 400 milímetros por segundo. El nódulo AB tiene 3 porciones, en la porción inicial atrio-nodal 400, en la porción central 20 y en la porción logiciana 100. El haz de His ya tiene 4 metros por segundo y en el músculo ordinario muscular ventricular 400 milímetros. Aquí nuevamente la representación electrovectocardiográfica de la onda P en el plano horizontal. La aurícula derecha adelante, fina, la aurícula izquierda horizontal, gorda, Sancho Panza, el inicio anterior en el punto E, que corresponde al nódulo sinusal, la activación de la aurícula derecha en azul, la activación de la cámara biatrial, cuando pasa de atrio de un lado para otro, por esas vías que sabemos son 3 vías, y la aurícula izquierda terminando atrás y un poquito a la derecha, condicionando positividad de las P de B3 a B6 y ondas P plus minus o plus en B1 y B2. Y aquí representados los 3 bucles que ya mostramos y que debemos estudiar con cariño
porque nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, en el síndrome de Bayes, que lo veremos en la patología auricular, en el infarto atrial, en la sobrecarga de cámaras, en todas esas manifestaciones de esta pequeña onda, es de extrema importancia interpretar un poquito el vector. Aquí está representado en los tres planos del espacio y las polaridades respectivas de las ondas en los tres planos. ¿Cuáles son las principales características del bucle P? Primero, la nomenclatura se llama PSE, loop, o sea, es el bucle espacial de la despolarización auricular. El análisis de la onda P requiere un aumento mayor de 32 veces para poder analizar, porque es un fenómeno eléctrico muy pequeño que no daría el análisis si estuviera en un tamaño igual que los ventrículos. La onda P se debe estudiar en los tres planos ortogonales. La onda P, como ustedes pueden ver, no es cerrada, o sea, el punto E de inicio no está junto al punto 0. ¿Y por qué no es cerrada? Porque antes de terminar la despolarización ya inició la repolarización auricular. El contorno, como ustedes pueden ver, es frecuentemente irregular. El comienzo es en el punto E y fin en el punto 0. Y además la onda tiene ciertas muescas o entalles y es muy pequeña. Vamos a estudiar estas características: la rotación, la dirección, la morfología, la localización, el tamaño del vector máximo, la amplitud, las fuerzas anteriores, posteriores y a la izquierda. Eso es lo que vamos a estudiar y aquí están los valores, después los podrán estudiar ustedes más aprofundadamente. Y aquí está la onda P, que es la primera deflexión del electro y representa la despolarización o activación atrial. El eje, que es lo que estudiamos aquí, tiene que estar entre 0 y más 75 grados. Esa es la faja de normalidad del eje. Un eje eléctrico anormal, sea para la izquierda, sea para la derecha, puede o refleja disfunción auricular y se asocia a una mayor posibilidad de incidencia de fibrilación auricular en la población en general. O sea, el eje eléctrico es fundamental porque es un marcador de pronóstico. Y un estudio publicado este año, en 2020, mostró que en pacientes diabéticos que tengan un eje fuera de esos padrones, hay un aumento enorme en la posibilidad de fibrilación auricular. Finalmente, estudiaremos la repolarización de las aurículas. Como ya comenté, la dirección de la onda de repolarización u onda TA es diametralmente opuesta a la despolarización. Por esa razón, ella es negativa donde la P es positiva. Esta no se observa porque concomita con el QRS, pero en ciertas circunstancias puede ser vista cuando hay una disociación atrioventricular, cuando hay un infarto atrial y en otras circunstancias como pericarditis, etc. Por lo tanto, es importante saber de la existencia de esta onda invisible en condiciones normales. Muchísimas gracias a todos por su atención.